El Maximato es representado por Plutarco Elías Calles en diarquía con Álvaro Obregón. Al morir este, queda Calles llamado jefe máximo de la revolución en el periodo de 1928 a 1934. Rige la vida política del país, simulando un gobierno con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez, bien llamado los títeres. Con el Maximato, Calles continúa sus ideales plasmados en el anterior gobierno en el cual él fue el presidente de México. Emilio Portes Gil, quien gobernó del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930, presidente provisional impuesto por Plutarco Elías Calles. Bajo un contexto antirreligioso, todavía continúa la guerra cristera, en la que fueron saqueados los bienes de la Iglesia en una guerra atroz en contra del clero. Incluso era prohibido todo culto religioso. Al entrar Portes Gil, arregla el término de esta guerra el 22 de junio de 1929, devolviendo algunos de los bienes de la Iglesia, aunque no el culto en su totalidad. Otros eventos políticos fueron el Plan de Hermosillo, el cual pretendía rebelarse en contra de Portes Gil, aunque hábilmente Calles terminó con este plan el 3 de marzo de 1929. El 4 de marzo de 1929 nace el Partido Nacional de la Revolución. Sufre algunos cambios posteriormente hasta convertirse en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, el 30 de marzo de 1938, el cual fue gobernado por más de 70 años por este mismo partido y a la fecha continúa en la lista de partidos políticos de México. Después de varios conflictos y huelgas estudiantiles, se logra la autonomía de la UNAM el 18 de mayo de 1929. Con esta autonomía se logran varios beneficios y sobre todo la soberanía de dicha institución, teniendo todas las actividades a su cargo sin intervención del gobierno. ¿Qué hay de la educación? Como secretario de Educación, Ezequiel Padilla Peñalosa tiene los siguientes logros educativos. La SEP se encarga de toda actividad educativa, tanto en la formación de maestros como en los planes y programas e ideología humanista de la misma, así como la administración y la estructura escolar, material y ética. Amplio presupuesto para la Escuela Normal de Maestros, ubicada en la Ciudad de México, en Tacubaya, con el objeto de mejorar la educación de los maestros, así como el presupuesto para su salario. Se construye la Escuela de Química, dando paso a las ciencias, esta ubicada en Tacubaya, en la Ciudad de México. Dejando atrás el modelo educativo tradicional ortodoxo por la Escuela de los Anales, que incluye la crítica histórica y una actuación personal, incluyendo otras ramas de la pedagogía como son la sociología, la antropología y la criometría. Al mismo tiempo, vinculando los aspectos sociales con los elementos cognitivos, para un cambio favorable dentro del modelo educativo, en el cual cada vez más se va retirando la educación religiosa, ya casi erradicada en nuestro país. Presupuesto educativo para este periodo. Secretaría de Educación Pública y Servicios Generales, 27.934.909 pesos con 20 centavos. Escuelas federales, 2.920.464.40.
Educación pública, 1.520.215.40. Subsidio para el Departamento Central del Distrito Federal, 757,000 pesos. Secretaría de Educación Pública, 17.291.000 pesos. Distrito Federal, Estados y Territorios, 8.826.794,4 centavos. Distrito Federal, Ramo Educativo, 31.150.000 pesos. Entidades federativas, 21.436.044,34 centavos. Con este presupuesto se alcanza todas las áreas educativas, tanto del Distrito Federal como el territorio mexicano completo. Con esta información damos término al periodo de Portes Gil. Seguimos con Pascual Ortiz Rubio, quien gobernó del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932. Nombrado presidente constitucional por Plutarco Elías Calles, Ortiz Rubio gana las elecciones con el partido PNR. Ortiz Rubio se caracteriza por un carácter débil, quien gobernó por supuesto bajo las órdenes de Calles. Por misma orden de Calles, renuncia en 1932, partiendo en Estados Unidos. En su contexto se vive la crisis económica de 1929 en Estados Unidos, teniendo un impacto negativo en nuestro país. En las leyes salidas en este periodo está la Ley Federal del Trabajo, donde se imprime los derechos constitucionales al trabajo, el cual deberá ser en buenas condiciones, con un trabajo de 8 horas diarias y un día de descanso, y por supuesto con un salario justo. Entre otros beneficios, la Ley de Crédito y Agrario, en este se les da a los campesinos el crédito para que puedan los campesinos mismos poder trabajar de mejor manera sus tierras, pudiendo tener un mejor ingreso y una mejor vida. También se cuenta con el Código Penal y nos hacemos miembros de las sociedades nacionales. Se amplía la red telefónica del país y se construyen varias carreteras, incluyendo la más grande del país. En este periodo nos encontramos con 5 secretarios de Educación: Aaron Sáenz, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, Manuel Puig Casaurano, Alejandro Cerizola y Narciso Bolsols. En el contexto educativo, nos encontramos que la educación es con tintes socialistas. Tenemos la creación de la secundaria en 1929, aunque aún está fuera del artículo 3. La enseñanza es antirreligiosa, por lo tanto, no hay religión en las escuelas. Esto es, en 1932. Y se reconoce oficialmente que la educación es laica, igual en este mismo año de 1932. En esta diapositiva se muestra el presupuesto a la educación y cultura en el periodo del Maximato, del año de 1929 al año de 1934. A Ortiz Rubio, en 1931, para Educación y Cultura, 1.067.084 pesos. En el año de 1932, Educación y Cultura, 993.900 pesos. Con esto damos término al periodo de Ortiz Rubio, quien desafortunadamente tuvo que seguir las leyes de Calles al pie de la letra, por lo que realmente él fue muy poco lo que hizo por nuestro país. Damos terminado el periodo del Maximato con Abelardo Rodríguez, quien gobernó del 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934
como presidente provisional nombrado por Plutarco Elías Calles. Este utiliza una economía que favorezca a la industria y al comercio, dando auge a las escuelas técnicas para que los mexicanos tuviéramos más oportunidad de sobresalir en el ámbito industrial y comercial. Entonces, los salarios serían mejores, promoviendo también el comercio local, para así México ganara más en el comercio del mismo país. Promovió la alfabetización para que el sector más desprotegido, que no sabía leer y escribir, tuviera la oportunidad de progresar, ya que al ser alfabetizados podemos encontrar un mejor trabajo y así tener una vida más próspera. Las leyes desarrolladas en este periodo fueron la Ley de Naturalización, Ley de Patrimonio Ejidal, para que fuera un reparto mejor de las tierras para los campesinos y así poderlas trabajar. Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada e Interés Público. Establece el salario mínimo para que haya un pago justo para los obreros y trabajadores. Promueve la no reelección. Crea la Comisión Federal de Electricidad en 1933. Crea Pemex y la Nacional Financiera en 1934. Procuración Social para la gente vulnerable e indigente. Como secretario de Educación tiene a Narciso Bossols, quien promueve la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México. Es un gran misionero laico, promotor de la educación socialista, siguiendo los modelos marxistas. Modificación del artículo 3º, agregando el término socialista. Crea la educación rural, ya que todos tenemos la oportunidad de tener un estudio no importando la región donde nos encontremos. Da importancia a la alfabetización, ya que con ello se dará un progreso. Se crea la normal rural para maestros. Constitución promueve la construcción de escuelas técnicas e impulsó la educación sexual. Bossols es un pedagogo nato quien ha desarrollado un buen trabajo de la mano con el presidente. El presupuesto obtenido por Abelardo Rodríguez se comparte en el anterior cuadro de presupuestos, obteniendo en 1933 para educación y cultura 977,308 pesos. En 1934, educación y cultura 979,249 pesos. Presupuesto bien usado, ya que hizo varios cambios en la educación, cambios que favorecieron a la economía de nuestro país. Por su atención, gracias.